Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, una vez más con ustedes. No sé ustedes, pero yo me estoy asando. Hace un calorón. Y para estos días de calor, ¿qué tal unos ricos raspados? Esos raspados que comíamos afuera de la escuela, tan deliciosos. Les voy a enseñar a hacer 3 jarabes para raspado. El de tamarindo, buenísimo. El de limón y el de guayaba. 3 jarabes para raspado. Y les voy a enseñar a hacer unos raspados deliciosos. Vamos a hacerlos. Jarabe de tamarindo. Para elaborar este delicioso jarabe de tamarindo para los raspados vamos a necesitar de 250 a 300 gramos de tamarindo. Generalmente viene con una cáscara dura, que ahora les diré cómo se quita. Una taza de azúcar, yo voy a utilizar azúcar mascabado, un cono de piloncillo o panela que serán como 200 gramos y 1 litro de agua. Les muestro cómo retirar esta cáscara dura, apretando y retirando. Vamos así apretando, truena y vamos retirando. También retiro estos filamentos y ya que ha quedado sin piel, lo apartamos junto con los demás tamarindos. Los agrego a un colador y los enjuago solo para retirar algunas impurezas. Los colocamos dentro de un recipiente y vertemos agua caliente para retirar los huesos del tamarindo, los que se puedan. Ya que agregamos el agua caliente, esperamos un poco a que enfríe. Una vez que ha enfriado, con nuestras manos muy limpias, comenzamos a presionar el tamarindo para sacar la pulpa lo más que se pueda y algunos huesos. No van a salir todos, pero los que se puedan. El proceso es más bien para obtener la pulpa del tamarindo. Miren, así. Ahora reservamos. Colocamos una cacerola sobre la estufa. Agregamos el litro de agua, encendemos el fuego a fuego medio y esperamos a que caliente. Al comenzar a hervir, agregamos el piloncillo o panela para disolverlo. Esperamos a que se disuelva o se deshaga. Como vemos, ya se disolvió el piloncillo y agregamos ahora la taza de azúcar mascabado y movemos hasta disolverla. Ya que se ha disuelto el azúcar, vamos agregando la pulpa de tamarindo. Una vez agregada, movemos y esperamos a que hierva de nuevo. Ya comenzó a hervir. Ahora movemos de vez en vez durante 20 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el fuego y retiramos. Ahora colamos sobre un recipiente o refractario, así, y el sobrante lo podemos guardar. Lo que necesitamos es la pulpa o el jarabe que ya tenemos aquí. Vamos a esperar a que enfríe. Cuando ya ha enfriado, lo vertemos en un frasco o recipiente y ya tenemos nuestro jarabe de tamarindo para los raspados. Jarabe de limón para raspados. Para este jarabe de limón vamos a necesitar una taza de jugo de limón, 2 tazas de azúcar blanca. En este caso no uso ni mascabado ni piloncillo para que no se vaya a oscurecer el jarabe. Y también vamos a necesitar 1 litro de agua. Colocamos una cacerola sobre la estufa, agregamos el litro de agua, encendemos el fuego y esperamos a que hierva. Como vemos, ya está hirviendo. Agregamos las 2 tazas de azúcar y movemos hasta disolver. Vean que ya se ha disuelto. Ahora agregamos la taza de jugo de limón. Al hervir, contamos 20 minutos moviendo de vez en vez. Pasado este tiempo, dejamos de mover, apagamos el fuego y retiramos la cacerola de la estufa. Vertemos el líquido en un recipiente o refractario. Si quieren, pueden agregar un poco de colorante vegetal, así. Esto lo hacemos para que nuestro jarabe tome un color más verde y cuando caiga sobre el hielo pues se vea con ese color como de limón más verde, ¿no? Podemos omitir el colorante, sí, pero bueno, si lo quieren utilizar también está bien. Esperamos a que enfríe y ya que ha enfriado lo vertemos en un frasco o recipiente y así es como obtenemos este delicioso jarabe de limón para raspados. Jarabe de guayaba para raspado. Para este jarabe vamos a necesitar de 5 a 6 guayabas grandes. Las vamos a necesitar partidas en cuartos, así como están. 2 tazas de azúcar que no sea oscura, que no sea la mascabado ni tampoco piloncillo para que tampoco afecte el color de nuestro jarabe. Y 1 litro de agua. Colocamos una cacerola sobre la estufa. Vertemos el litro de agua, encendemos el fuego y esperamos a que hierva. Al comenzar a hervir, agregamos las 2 tazas de azúcar y movemos hasta disolver. Cuando el azúcar se ha disuelto,
agregamos con cuidado los trozos de guayaba y esperamos a que vuelva a hervir. Al comenzar a hervir, movemos de vez en vez por 20 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el fuego y retiramos de la estufa. Vertemos sobre un colador en un recipiente o refractario. Este sobrante del colador lo agregamos al vaso de la licuadora con un poco del jarabe y licuamos como 1 minuto aproximadamente. Y ahora agregamos un par de cucharadas de jarabe al vaso de la licuadora, mezclamos bien para que no quede tan espeso y colocamos nuestro colador sobre el recipiente. Vertemos el contenido del vaso de la licuadora y pasamos esta pulpa. Ya la tenemos. Si quieren, también podemos utilizar o agregar una gotita de color rojo, poquito color, una gotita, para que se haga un jarabe color rosa, así como estamos haciendo, y mezclamos. Vean el color que está tomando. Pues ya quedó nuestro jarabe de guayaba. Solo debemos esperar a que enfríe. Al enfriar, como los otros dos, lo vertemos dentro de un frasco o recipiente y así es como obtenemos nuestro rico jarabe de guayaba para raspados. Querida familia, vamos a probar estos 3 jarabes con nuestros respectivos raspados. ¿Cómo hicimos este raspado? Es muy sencillo. Hay un hielo especial que venden con su cosito que le haces así, le haces al raspado. Pero si no tenemos ni ese hielo ni ese cosito, que no sé cómo se llama, podemos agregar hielos a la licuadora. Ponemos el vaso de la licuadora y por arriba vamos agregando hielo poco a poco. Que estén andando las aspas antes de poner los hielos. Y conforme va girando el aspa, vamos agregando y se va haciendo el hielo como frappé, como el raspado. Ya después que lo tenemos así, lo colocamos dentro de un vaso. Ya que lo llenamos el vaso, podemos poner otro poco dentro de otro vaso y estos dos los unimos, o sea, los que empalmen bien, los movemos y para que quede la forma de lo que va a ser el raspado y lo dejamos así y ya nos quedaron estas formas de los raspados que tenemos aquí, así de sencillo. Les voy a enseñar cómo se preparan. La forma de prepararlos nada más tan sencillo como agarrar un cucharoncito o algo y se le agrega por encima, así. Ay, no sé si está yendo para abajo, pero bueno, así vamos llenando nuestro vasito de jarabe de guayaba. Aquí tenemos nuestro raspado de guayaba, claro que sí. El de limón es lo mismo, llenamos nuestro cucharoncito y le vamos agregando nuestro jarabito del limón. Bien, lo hicimos color verdecito para que pues no quede nada más blanco, ¿no? Y vean que queda como un colorcito. Lo pueden pintar un poquito más si tienen, si quieren ponerle pintura vegetal. Nosotros le pusimos poquito, nada más, pero así es como se comen o se hacen estos deliciosos raspados. Y por último tenemos nuestro raspado de tamarindo, que vean nada más cómo va cayendo el jarabito. Este jarabe es el que le da el sabor al hielo. Y espérenme porque les tengo una sorpresa. Déjenme lo lleno del... Ay, qué rico, se me está antojando. ¿A ti no, madre? Sí, se me hizo agua a la boca. ¿A poco no está haciendo un calorón en estos días? Mucho. Demasiado calor por acá donde vivimos. Sí, creo que un cucharoncito más y listo. No sé si se acuerden, pero yo en la primaria y en la secundaria me gustaba uno que se llamaba el diablito o chamuco, que lo hacían los que vendían raspados, lo hacían por supuesto con el raspado, con el hielito y con tamarindo. Pero espérenme, porque ¿qué más le ponían? Yo lo voy a preparar aquí porque va a ser para mí, se me está haciendo agua la boca. Nos podemos hacer un poquito más para atrás, querida madre. Este es mi limón, ¿se ve? Sí. Le exprimimos limón. Ven nada más. Ah, qué delicia. Limoncito. Yo le pongo uno completo. Y luego tenemos chamoy. ¿Se ve, madre? Sí. Chamoy en líquido. Vean nada más qué cosa. ¿Por qué se llama chamuco? Porque pues no sé, porque está rojito, yo creo. O a lo mejor porque cuando vas al baño ves al diablo, no sé. Pero porque es una revoltura ahí que ya no vas a ver a tamarindo nada. No, sí sabe delicioso. Y luego Miguelito en polvo. Okay. Bueno, ya dije la marca, pero es chamois. Chamois, vean nada más qué delicia. Así como lo ven, así de atascado, queda delicioso. No manches, ya se me está haciendo agua a la boca. Le voy a echar otro poquito de mí. Vean nada más esto, madre. Yo sí me lo voy a comer ahorita todo. Es más, es el que voy a probar. Querida familia, así son estos raspaditos. Háganlos en casa. Vamos a probar claro que sí. Ay, ya voy a agarrar un cucharón y iba a agarrar Ay, tengo una cuchara. Vamos a probarlo. Vean nada más esto. Vamos a probar con chilito. Regresé a mis épocas de primaria y secundaria, madre. Qué delicia.
No extraño para nada la escuela, nada más extraño el chamuco. De la escuela, no. Qué delicioso. Cuando salíamos nos los preparaba don Pedro, que creo que se llamaba Don Pedro. Llevaba un carrito de helados, ¿no? Y él y su hija, que se llama Magos, ya nos van lo vamos a recordar. Los amigos que tengo de la infancia la van a recordar. Magos, la que venía aquí a la colonia y hacía nuestros raspados y le pedíamos nuestro chamuco, así de tamarindo con limón, y chilito. Delicioso, familia, hagan sus raspados. Deliciosos. Ya saben, jarabe de guayaba, jarabe de limón y jarabe de tamarindo. Deliciosos raspaditos que aquí los tenemos. Así es que se los súper recomiendo. Recuerden que tenemos un canal alterno que se llama Cocina Vegan Fast, donde tenemos recetas rápidas en 1, 2 o 3 minutos y también subtituladas en inglés. Compartan ese canal, Cocina Vegan Fast. Las mismas recetas que tenemos en el canal, pero más rápidas. ¿A poco no, madre? Muy bien, sí, están muy bien. Así es. Bueno, pues vamos a refrescarnos todos con nuestros raspados, nuestros jarabes de raspado. Ay, sí, con tanto calor. Sí, qué bien. ¿Cierto? ¿Cuál vas a querer? ¿De limón? Pues yo creo que se me antojó pero no con todo lo que le pusiste. ¿De tamarindo? ¿Pero sin bueno. Sí. Ok, está bien. Bueno, pues voy a preparar. ¿Sabes qué? Voy a dedicarme a vender raspados, madre. Estaría Fíjate bueno. Que, sí, es un buen negocito. Así es que, pues bueno, pues voy.